Buenas tardes, bienvenidos. Habitualmente hace la presentación el representante de la Fundación Unicaja, pero se encuentra de viaje, pero eso no elude su compromiso y sus responsabilidades habituales. Lo excusamos su ausencia y en nombre del Toro Celeste, de Rafael Ballesteros, Gerardo y el mío propio, pues les damos la bienvenida en estas fechas que ya agotadoras un poco de todo el curso de trabajo intensivo y también la intersección de los mundiales que acaparan mucha atención y suelen dejarnos un poquito, desmerecen un poco del tema de la cultura. Bueno, antes decía Rafael, presentarle a Antonio a sus amigos me parece un poco extraño, ¿no? Sin embargo, bueno, aunque sea protocolariamente, pues tendré que decir que Antonio es catedrático de Lengua y Literatura, que es doctor en Filología Hispánica y es profesor colaborador honorario de la Universidad de Málaga. Y en la actualidad, si me equivoco, en la actualidad se encuentra en París, pues gozando o sufriendo una beca, o ambas cosas, ¿no? Tendrá ambos polos. Desarrollando y sigue desarrollando su intensa investigación. Para nosotros es un gran placer siempre trabajar con él porque es un colaborador sin igual, ¿no? Es un hombre generoso, entregado, entusiasta y siempre puntual en el compromiso de su trabajo, ¿no? Hemos llevado a cabo ya juntos algunos proyectos y tenemos en perspectiva otros cuantos sumamente interesantes. Es un gran investigador, ha hecho innumerables trabajos, ha desarrollado innumerables trabajos y en el mundo de la creación poética me consta que hace cosas muy interesantes, pero no he tenido oportunidad de conocerlas. Espero que en algún momento tenga ese placer. Bueno, Antonio, este libro es un libro que en su versión, digamos, más homenaje a Pilar Martínez ya se presentó en su momento y esta segunda edición, pues, digamos, no que despeja, sino que sintetiza, se centra más en el estudio de la poesía escrita por mujeres en este trayecto de fin de siglo y principio de este XXI. Deseada, deseante es un título muy elocuente y para nosotros es un gran placer, como digo, y un gozo poder contar con un autor, con un investigador y con un colaborador de la talla de Antonio Aguilar. Él ha preparado un PowerPoint que ahora va a presentar y yo creo que sin más le doy la palabra. Gracias. Creo que no. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos, a Juan, que está aquí a mi lado, a Rafael, a Gerardo, a la editorial El Toro Celeste y a todos los amigos que me acompañáis en un día de verano tan caluroso, y con fútbol además. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y por vuestro interés. El libro que vamos a presentar, algunos lo conocéis, es un libro dedicado a la poesía escrita por mujeres. Ya se hizo una primera edición que tenía un objetivo fundamental, que era hacer un homenaje a una compañera nuestra que murió justo ayer. Hizo 2 años que murió, que era profesora de Lengua y Literatura y a la que la poesía le gustaba mucho. Como homenaje a ella surgió esta antología y ahora se ha hecho la segunda edición. Esta segunda edición se llama De deseada a deseante, la imagen de la mujer a través de la poesía escrita por mujeres, 1953-2016, que son la fecha de Pilar, fecha de nacimiento y de muerte. El título del libro yo creo que dice mucho de lo que vamos a encontrar dentro. Yo explico de forma breve cuál es la tesis que aquí se defiende.
En los últimos años ya sabéis que hay un movimiento enorme en pro de la mujer y desde la mujer misma. Y este movimiento se puede ver en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes culturales, y también se puede ver perfectamente en la poesía. Si la imagen de la mujer ha dado un cambio radical, enorme, en los últimos 50 años, podemos verlo en cualquier aspecto, en el cine, en la televisión, pero en la poesía también podemos verlo. Y mi interés es que ese cambio de la imagen de la mujer se ha hecho desde la propia mujer. Aquí están recogidos únicamente poemas escritos por mujeres. Y en esos poemas que ellas mismas han escrito se están definiendo y están volviendo, recreando, haciendo una nueva imagen de la mujer que no tiene nada que ver con la de hace 50 años. Yo he puesto el momento de cambio en cuando la mujer pasa de ser deseada por el hombre, a ser deseante, ser ella la que desea. Parece un paso muy fácil, pero no es tan fácil. La mujer deseante no aparecerá en la poesía prácticamente hasta finales de los 70, principios de los 80, antes de ayer casi. Y cuando una poeta comienza a escribir poesía y comienza a crear esa imagen de mujer deseante, tiene un problema primero, difícil, y es que carece de referente. La mujer antes del siglo XX, antes de los años 50, nunca ha escrito nada sobre su deseo del hombre. ¿Dónde va a fijarse la mujer para escribir sobre su propio deseo? El único referente que encuentra es la poesía homoerótica. A partir de los años 70 son muchos, por lo menos algunos poetas homosexuales, los que comienzan a escribir poesía y donde está claro el deseo del hombre. Es ahí donde la mujer va a aprender a definir y a desear al hombre. Una vez lo ha aprendido, ya se separa ese camino y ya vemos de verdad la forma de desear de la mujer, que es distinta de la forma de desear del hombre. Esa es la tesis que se defiende aquí. Cómo la mujer comienza a desear, cómo su primer referente es la poesía homoerótica y cómo luego, poco a poco, se va redefiniendo y se va creando ese deseo específicamente ya femenino de la mujer. En el libro hay más de 60 poetas, no podemos verlas todas, claro. Entonces he elegido únicamente 4 poemas y en esos 4 poemas podemos ver esa evolución, esos 4 momentos importantes en la evolución de la imagen de la mujer. Son 4 poetas de 4 generaciones distintas. Y he intentado, ya que estamos aquí en Málaga, en el libro hay 10 poetas que o son malagueñas o bien residen aquí en Málaga. Lo que he intentado es que sean poetas de aquí, poetas de Málaga. El título, ya veis, es La imagen de la mujer en la poesía femenina del último medio siglo. 4 poetas y 4 generaciones. Cada poeta de una generación distinta nos irá dando una imagen también diferente. Ahora. Un momentito, que esto me ha saltado. Bien, esto muy lento. No, la siguiente. Ahora, vale. Sí, estas son las 4 poetas malagueñas en las que nos vamos a fijar. María Victoria Atencia, Inés María Guzmán, Aurora Luque y María Eloy García. Ahí tenéis a qué generación pertenece cada una de ellas. Desde María Victoria Atencia, que pertenece a la generación de los 60 y 70, que están unidos. Habéis visto que nació en el año 31, o sea que en los años 60, 70, tiene una edad estupenda, que son los 30, 40 años. La generación de los 70, 80, cuando comienza el cambio en España, con Inés María Guzmán, nacida en el año 48. La generación de los 80, 90, el ejemplo de Aurora Luque, nacida en los años 60. Y por último, la generación ya del nuevo siglo, María Eloy García, del año 72. Son 4 nombres, 4 poetas que tienen ya un prestigio, no solamente aquí en Málaga, sino también a nivel nacional, sobre todo María Victoria Atencia.
¿Qué ocurre en los años 60-70? La poesía es heredera, por supuesto, de la historia. Sin la historia, sin la cultura, no podemos entender los cambios que hay luego en la poesía. Los años 60 y 70 son fundamentales para la historia de España, aunque no sería hasta el año 75 cuando se clavara el eje, sin embargo, ya antes han comenzado los cambios. Los años 60 son los años que se llamaron los años del desarrollo, o el desarrollismo español, o el milagro económico español, después de la oscuridad de los años 50, después de la poesía social de los años 50, viene otro momento distinto. España mejora económicamente y mejora gracias a dos factores que van casi unidos. De un lado, la emigración. Son muchísimos los españoles que se van a trabajar fuera. Francia, Suiza, Alemania, como países preferentes, y desde allí envían el dinero aquí y hace que la economía española suba. De otro lado, son los años donde también comienza el turismo. Vienen turistas de fuera, sobre todo recordar las famosas películas de los 60 o 70 de la sueca, y eso también trae dinero. Si nos fijamos bien, son dos contactos con el exterior, y esos contactos con el exterior son fundamentales en una España que estaba encerrada en sí misma en los años 50. El que ha salido fuera a trabajar ve otra manera de vivir y cuando vuelve trae eso aquí. Los extranjeros, o las extranjeras sobre todo, que vienen aquí a España a los años 60 o 70, son mucho más libres. Tienen otra manera de comportarse, de hablar, de divertirse, de vestirse, y eso lo van a ver también los españoles y las españolas. O sea que de alguna manera eso influye para que la imagen y la mente vaya poco a poco cambiando y evolucionando. Es también el momento en que en poesía, en los años 70, hay una enorme revolución. Después de la poesía social de los 50, cuando ya España económicamente ha subido y hay una burguesía ya capaz, a esa burguesía capaz necesita otra forma de expresión distinta a la anterior. Va a surgir lo que se llama la poesía de los 70. Y eso es lo que va a entroncar con nuestra primera poeta, con María Victoria Atencia. María Victoria Atencia es, de las cuatro, la mayor, la primera generación. Nacida en Málaga en el 31. Traigo algunos datos biográficos porque de alguna manera nos van a servir para entender mejor su poesía. Ella pertenece a una familia de la alta burguesía malagueña, sin problemas económicos. Todos sus hermanos estudiaron en Granada, que era donde entonces había universidad. Sin embargo, ella no hizo carrera universitaria. Podía haberlo hecho económicamente, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué no se fue ella a Granada a estudiar como el resto de los hermanos? Muy simple, por ser mujer. No podían dejar a una niña joven, delicada, inocente, lanzarla al mundo de pronto. Y ella se quedó aquí en Málaga. Ella empieza a publicar pronto, relativamente pronto, en el 61, pero se casa, tiene hijos y abandona la literatura. No tiene más remedio. La llaman otros trabajos. Y no va a continuarlo hasta que sus hijos no se hacen mayores y ya no necesitan de su cuidado atento. Ella, cuando empieza a publicar en los años ya finales de los 70, es prácticamente una desconocida, pero rápidamente llama la atención. Guillermo Carnero, un poeta español, además un crítico excelente, lee su poesía y se queda admirado, maravillado. Dice, esta mujer lo que está escribiendo es de los años 70 y es una mujer que no conocemos y acaba de llegar. Eso hace que el nombre de María Victoria Atencia rápidamente pase al plano nacional. Hoy día es una de las poetas mujeres de mayor prestigio en todo el panorama. Su poesía es una poesía que puede decir que es elegante, se la ha definido muchas veces, la llamaban María Victoria Serenísima, la llamó Jorge Guillén. Sin embargo, detrás de esa elegancia hay siempre una inquietud ahí soterrada que se puede apreciar perfectamente en su poesía. Sus poemas son casi como acuarela de colores muy suaves, pero siempre hay un manchón en algún sitio imprevisto y eso es lo que hace que su poesía coja fuerza. Algunos títulos.
Ahí tenéis Marta y María, El mundo de María Victoria, De la llama en que arde, Las contemplaciones. Yo sugeriría, sobre todo, El vuelo. El vuelo es un número homenaje que le hizo la revista Litoral, la famosa revista Litoral, heredera de la revista Litoral del 27. Le hizo un número especial al que llamó El vuelo, porque María Victoria Atencia, además de ser poeta, además de ser madre de familia, fue también piloto. Fue una de las primeras mujeres pilotos que hubo en España. O sea, que era una mujer que quería altura, de ahí el nombre de El vuelo. Este es un número de revistas estupendo porque además de una antología de su poesía, hay también un montón de estudios que yo creo que merecen la pena. De ella hemos elegido un poema que se titula Godiva en Blue Jeans. Solamente el título del poema ya es toda una declaración de principio, porque está aludiendo a un personaje, el famoso personaje de Lady Godiva, que es literario, es leyenda, es verdad. Os recuerdo un poco el personaje de Lady Godiva porque se entiende mejor el poema. Y esto es una de las cosas que la poesía de María Victoria Atencia toma de los años 70, lo que es la literaturización de la realidad, lo que se llama culturalismo, acudir a unos referentes culturales que necesitan ser conocidos para llegar al fondo del poema. Lady Godiva era la mujer de un noble inglés, el siglo XI, y este noble inglés tenía acribillado a impuestos al pueblo. Ella, que era muy piadosa y muy generosa, discutía muchísimo con el marido. Fijaos lo bien que ha elegido María Victoria el personaje. Lady Godiva no era una mujer normal y corriente, sino que se oponía a la tiranía del marido. El marido se reía de ella, decía: tú eres demasiado compasiva, el pueblo no lo merece. Entonces a ella se le ocurrió una cosa. Dice: yo estoy seguro que el pueblo a mí me respeta. Y se apostó con el marido en que ella se pasearía por todo el pueblo montada en un caballo blanco, completamente desnuda y tapada únicamente con su pelo. Y que toda la gente del pueblo se quedaría encerrada en la casa y la respetaría. El marido dijo que no, en cuanto tú salgas desnuda, el pueblo entero va a estar en la puerta a verte pasar. Se montó en su caballo, se desnudó, se tapó con su cabello y paseó muy despacio por todo el pueblo. Todas las puertas permanecieron cerradas, con lo que el marido no tuvo más remedio que agachar la cabeza y bajar los impuestos. ¿Veis cómo ha elegido un personaje literario, pero con un fondo enorme? Pero esta Lady Godiva, fijaos el título, va en blue jeans, en pantalones vaqueros, que es lo que ha hecho, actualizarla. Y está jugando de alguna manera con lo que es la poesía. ¿Qué es la poesía? Embellecer la realidad, Godiva, o bien mostrar como un espejo lo que es la realidad cotidiana. En eso es lo que ella duda o no duda. Y de eso es de lo que trata el poema. El poema Godiva en blue jeans lo va a leer María del Valle. Godiva en blue jeans. Cuando sobrepasemos la raya que separa la tarde de la noche, pondremos un caballo a la puerta del sueño. Y tal Lady Godiva, puesto que así lo quieres, pasearé mi cuerpo, los postigos cerrados, por la ciudad en vela. No, no es eso. No es eso. Mi poema no es eso. Solo lo cierto cuenta. Saldré de pantalón vaquero hacia las 9 de la mañana, blusa de long play y el cesto de esparto de Guadix, aunque me araña a veces la rodilla. Y luego, de vuelta al mercado, repartiré en la casa amor y pan y fruta. Muchas gracias. Si vemos el poema con atención,
tiene dos ejes completamente diferenciados, lo que es la literatura, el paseo de Lady Godiva, y lo que es la realidad, la mujer que se pone el pantalón vaquero y sale a la calle con una cesta de esparto a hacer la compra. Y la realidad, como siempre, araña, que le araña las rodillas. Pero si ahondamos un poquito más, fijar la enorme diferencia entre esa Lady Godiva que se opone al marido y es capaz de hacer lo que hace, y esta mujer que en pantalón vaquero sale a la calle, hace la compra. Y a mí me gusta especialmente los últimos versos. No ha renunciado al estereotipo de lo que es la mujer de la época. Fijaos cómo se ve la mujer a sí misma. Y luego, de vuelta al mercado, repartiré en la casa amor y pan y fruta. O sea que la mujer sigue dedicándose a cuidar de la familia, a darles cariño y amor, y también de la intendencia de la casa. Veis cómo aquí, aunque sea de forma inconsciente, está todavía esa imagen de la mujer que está luchando con esa otra imagen que representa a Lady Godiva, Godiva en Brullín. Parece, si leemos el texto, que Godiva es la antigua y la que lleva el pantalón vaquero es la moderna, pero si profundizamos nos damos cuenta que en realidad no, que quien rompe de verdad es Lady Godiva, no la mujer moderna. Esta sería la primera imagen de una generación que ha nacido en los años 30 y que, de alguna manera, es heredera de lo que tiene, de lo que ha vivido. Pasamos a una nueva generación, la generación de los 70-80. Voy a leer el principio para que veáis el cambio tan grande, tan enorme que hay en España, en la historia, en la cultura y en la historia de la mujer. Durante el franquismo, las mujeres debían pedir permiso a sus maridos para firmar un contrato, abrir una cuenta en un banco o disponer de una herencia. Además, debían superar un examen obligatorio de hogar antes de obtener un título universitario. O sea, que la mujer que fuera abogado tenía primero que superar ese examen de hogar, si no, no le daban el título de abogado. Estamos en los años 70, ya casi 80, antes de ayer casi. Veis el enorme cambio que se sufre en esta década. En el 75 muere Franco, en el 77 son las primeras elecciones generales, en el 78 en la Constitución se deroga el delito de adulterio y el de amancebamiento, algo importantísimo. Ser adúltero o adúltera estaba penado. Eso no se va a derogar hasta el año 78. Y en el 81, por fin, tenemos la ley del divorcio. Veis que se ha avanzado un montón. Esta generación de los años 60 ya no tiene nada que ver con la de los años 30, a pesar de haberse educado todavía en el franquismo. Esta segunda generación, cuando muere Franco y comienza la democracia, tiene alrededor de 20 años. Ha sido educada en la dictadura y tiene que estar preparada para una democracia que no se sabe exactamente muy bien lo que es. Fijaos la enorme esquizofrenia, no solamente de la sociedad española en su conjunto, que tiene que adaptarse rápidamente y se adapta rápidamente, sino de la mujer en particular, que sufre todavía más esa esquizofrenia. Como ejemplo de esta generación tenemos a Inés María Guzmán, poeta también, aunque nacida en Ceuta, lleva prácticamente aquí toda la vida. Es poeta, es actriz, es vocal en el Ateneo de Málaga. Y si la vemos desde el punto de vista estrictamente poético, se puede decir que su sello es la naturalidad expresiva. Y ser natural en poesía es muy complicado, muy difícil, muy difícil. Y ella lo consigue casi siempre. Si yo tuviera que destacar un valor, sobre todo en la obra de Inés María Guzmán, destacaría el que al pertenecer a una generación que se ha educado en la dictadura y ha tenido que ir, quiera o no quiera, andando, evolucionando con los tiempos, en su poesía esto se ve perfectamente. Si nosotros, olvidándonos de su valor intrínseco como poesía, vemos únicamente lo que ella nos está contando, estamos viendo la evolución de una mujer que con 16, 18 años cree todavía en el amor romántico y cómo al final, ya después de haber pasado
20, 30 o 40 años, va evolucionando continuamente. Como el hombre, que en un principio es un príncipe azul, luego se va a convertir poquito a poco en un igual. O sea, que esa evolución de la imagen de la mujer y de la imagen que la mujer crea del hombre, la podemos ver perfectamente en la poesía de Inés María Guzmán. Y lo podemos ver atendiendo a la fecha de publicación de cada uno de los libros. Vemos como en cada nuevo libro la imagen va cambiando cada vez. Ahí tenéis algunos títulos suyos, poemarios elegíacos, poemarios religiosos. Son poemarios religiosos, pero en realidad van mucho más allá de lo que es el poemario religioso. Los poemarios elegíacos sí son muy interesantes los títulos y los temas porque de alguna manera ilustran lo que estamos diciendo. El primero se llama Hace ya tiempo que no sé de ti y está dedicado a la muerte del padre. El padre como símbolo del patriarcado. El padre ha muerto y comienza una nueva vida. Sin embargo, en muchos de los poemas aparece un busto de bronce del padre que ella tiene en el salón de su casa y que la vigila. Fijaos que eso da para muchísimas lecturas, como de alguna manera, aunque el padre ha muerto, aunque se duele de la muerte del padre, el padre todavía está ahí vigilándola. El otro es Impertinente Eros. De la muerte del padre viene a la libertad erótica. Ese Eros que es impertinente y que se presenta cuando menos se le espera y que a veces da más problemas que satisfacciones. Y el último, El violín debajo de la cama, que está dedicado a un amigo, a Javier Espinosa, un poeta que murió hace ya algún tiempo y que también significa, era un poeta muy, muy heterodoxo, el valor de la amistad. Una vez ido el padre, una vez ido los amores, quienes quedan son las amistades, los amigos. De Inés María Guzmán hemos elegido un poema que se titula Si no es la hora. A mí este poema me gusta especialmente porque, por un lado, es muy convencional, es un soneto. No hay estrofa más convencional en literatura española que la del soneto. Lo que nos va a contar es una historia de desamor. Hombre y mujer que se separan. Es interesantísimo ver algunas de las palabras, de las expresiones que utiliza Inés María Guzmán en el poema. Por un lado dice, de nada te sirvió mi acometida. Ese mi acometida implica una mujer activa que acomete. Tú dices, ya he dejado atrás un montón de prejuicios. Pero acto seguido dice, y me muero de angustia y de aguardarte. Acomete, pero se queda sentada, aguardando, esperando al hombre. Veis las contradicciones de esa generación que ha nacido en los años 40, finales, 50, que se ha educado de una manera y que está viviendo la libertad de forma difícil y complicada. Y esas contradicciones son las que me gustan especialmente en la poesía de Inés María Guzmán. Si no es la hora, el poema de Inés María Guzmán iba a estar aquí hoy sentada, pero le ha surgido un problema y no ha podido venir, lo iba a leer ella. Al no estar, leo yo el poema. Se titula, decía, Si no es la hora. He pensado ya en serio el olvidarte. Me duele demasiado ya la herida. La cuenta atrás comienza su partida. Ya no tengo más fuerzas para amarte. En medio de mi alma te quedaste, sin que hubiera una fecha prometida. De nada te sirvió mi acometida, y me muero de angustia y de aguardarte. Me rindo con mi pena y mi tristeza por algo que has perdido y que lo ignoras, o quizás si lo sepas con certeza. Pero se ha endurecido la corteza que tapa el corazón, que acaso llora. ¿Vas a dejarme ir si no es la hora? Fijaos el último verso. ¿Vas a dejarme ir si no es la hora? No es ella la que se va, es el hombre el que la deja ir. Sigue teniendo todavía el mando. ¿Veis las enormes contradicciones que hay en el poema? Una imagen real de la lucha que está sosteniendo en ese momento la mujer,
que está sometida a una educación y a un momento histórico determinado. Somos hijos de nuestro tiempo, queramos o no queramos. Y llegamos ya a la generación de los 80, 90. Aquí sí ha cambiado ya completamente todo. En 75 muere Franco y parece que de pronto hay una España nueva. Después de 40 años de dictadura, después de 40 años de adoctrinamiento, muere Franco en el 75 y el año 82 significa el cambio completo y total. En el año 82 el PSOE, el Partido Socialista, gana por mayoría absoluta. 7 años nada más después de la muerte de Franco. ¿Ha servido de algo el adoctrinamiento? Acá está sometida 2 generaciones o 3 generaciones. Casi no ha servido de nada. España va a cambiar completamente. Ya sabéis que los años 80 se conocen como los felices 80. Son los años de la movida madrileña que todos conocemos. Y la poesía va a cambiar también. De esa poesía culturalista que decíamos de los años 70, que tiene referentes culturales que nosotros debemos conocer, recordamos a Lady Godiva, va a escribirse ahora un tipo de poesía más en contacto con la realidad. Es lo que se llamó en su momento la poesía de la experiencia. La poesía de la experiencia se basa sobre todo en anécdotas, pequeñas anécdotas cotidianas. Tú sales por la noche, te vas a un bar, conoces a alguien, te emborrachas, vuelves a tu casa, vuelves a conocer a alguien. Todo eso es lo que nos va a contar la poesía. Y la poesía de los 80 tiene una virtud fundamental y es que reconcilia a la poesía con el público lector. El público lector había huido de la poesía en los años 70 porque era muy complicada, muy difícil. Y sin embargo comienza a volver luego ya en los años 80 gracias a esa poesía. ¿Y va a ser la imagen de la mujer la misma en los años 80? Ni muchísimo menos. En el 82 decíamos el PSOE ha ganado las elecciones y en el 85 ya tenemos en España la ley del aborto. Ya España es completamente otra y va a ser también otro las poetas y lo que les interesa. De la poesía de los 80 he elegido a una poeta, Aurora Luque, también muy conocida. Además de ser poeta, es también especialista en literatura clásica, sobre todo literatura clásica griega, y hace una poesía que yo creo que es muy, muy de los 80. Muchas veces reconocemos los años 80 o lo imaginamos, le ponemos como icono las películas de Almodóvar. Pues de alguna manera la poesía de Aurora Luque no es que tenga mucho que ver, pero tiene esa alegría de las películas de Almodóvar y también esa forma irónica de decir las cosas. La mujer en los años 80 es cuando de verdad comienza a sentirse libre, cuando de verdad comienza a expresar en la poesía no solamente que es dejada por un hombre, sino que ella desea a un hombre. El problema, decíamos, es que no hay referentes en la literatura, no hay poesía femenina donde se desea al hombre. ¿Qué hacen entonces las poetas? No tienen más remedio que acudir a la cultura. ¿Dónde va a acudir ella? Decíamos que se podía acudir o bien a la poesía homoerótica, cosa que hacen muchas poetas, o bien acudir a la literatura clásica. Y ella, como especialista en literatura clásica, va a acudir a literatura clásica griega y a literatura clásica latina, que es muy, muy moderna. Hoy escandalizaría a muchos. Su poesía es también muy directa, es irreverente, es fresca y, sobre todo, es provocadora. Algunos títulos suyos, ahí tenéis unos títulos de libros, el Carpe Noctem, Transitoria, Camaradas de Ícaro, La Siesta de Epicuro, son muchos. Y fijaos, son también muchos los premios que atesora Aurora Luque, premios además de enorme prestigio en la poesía española contemporánea. Ya os decía que aquí en Málaga tenemos la suerte de tener a un grupo de poetas excepcionales, con prestigio a nivel nacional, además está traducida a un montón de idiomas. De ella hemos elegido un poema que se llama El poema de la siesta. Este poema sí merece ser leído despacito y degustado, porque a mí personalmente me gusta muchísimo, porque es una parodia de un poema clásico latino. Catulo tenía una amante que se llamaba Ipsitila y le dedica un montón de poemas. Él hacía el amor con Ipsitila a la hora de la siesta, recién comido, cuando hace mucha calor.
y describe perfectamente todos los pormenores. ¿Qué es lo que hace la poeta? ¿Qué es lo que hace Aurora Luque? Va a la poesía de Catulo y nos va a contar esa historia de amor entre un hombre y una mujer, pero ¿qué es lo que hace? A Ipsitila la convierte en Ipsitilo. Si para Catulo la mujer Ipsitila es un objeto sexual del que gozar, para la poeta que está escribiendo, Ipsitilo va a ser un hombre objeto sexual del que ella va a obtener placer. Veis el cambio tan grande que ha hecho. La mujer ya no es la deseada, la mujer es la deseante. Y aquí ha aprendido directamente de la poesía masculina. No le ha hecho falta acudir a otro lugar. El que veamos al hombre como objeto sexual ya es algo completamente nuevo. Ver a la mujer como objeto sexual en toda la poesía anterior, tenemos montones, miles de ejemplos. Ver al hombre como objeto sexual, todavía no. Ahora ya sí hay mucho, pero estamos en los años 80, cuando ha comenzado esa ruptura, cuando ha comenzado a la mujer a ser deseante. Y luego la poesía de Aurora Luque tiene también algo muy especial, es que acerca la poesía, es poesía clásica y nos puede parecer muy antigua. ¿Qué hace ella para acercarla a los lectores de ahora? Pues actualiza el vocabulario. Y aquí alude, por ejemplo, al vino de Mollina, que todos conocemos. Y ya sabemos que el vino alegra el corazón y templa también el cuerpo y lo prepara. El poema de la siesta de Aurora Luque lo va a leer Pilar. No sé si... ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Vale. ¿Sí? El poema de la siesta. Dulce Ipsitilo mío, te lo ruego, mi molicie, mi osedno, invítame a visitarte a la hora de la siesta. Y si me invitas, hazme otro favor. Ten la puerta de fuera sin vecinas y no te dé por irte a Traspadana. Quédate en casa y preparado, porque sin descanso habrá 4 revolcones y un masaje de aceite filipino. Pero invítame ya, si te parece. Me animé con el vino de Mollina y los antros de Venus se me encharcan. Gracias, Pilar. Los dos últimos versos ya habéis visto que son completamente antológicos. Esa alusión, me animé con el vino de Mollina y los antros de Venus se me encharcan. Más explícito, imposible. Veis cómo la mujer ha roto todos los tabúes y es capaz de expresar su deseo sin ningún tipo de problema. Ya estamos en los años 80. La imagen de la mujer ya es otra completamente distinta. Y vamos a la última generación, la generación del nuevo siglo. Cuando ya la mujer ha conseguido cambiar esa imagen, ya insistir en lo mismo casi no merece la pena. Es el momento en que se normaliza el deseo sexual y ya la mujer puede hablar sin ningún tipo de problema de todo. Incluso puede crear o puede dibujar la imagen de otra mujer que sigue existiendo y puede ser crítica con las propias mujeres. Porque cuando se habla de la mujer, se habla de la mujer en su conjunto, pero mujeres hay muchas, de muchos tipos de educación, con muchos tipos de intereses, y también la mujer puede ser crítica con algunas mujeres que siguen tomando un papel sumiso. Es decir, ya no es este tiempo, porque quiere decir que ya la mujer es completamente libre siempre y toda, y mucho menos. Ahora es el momento en que las propias mujeres son capaces de decirle a las otras mujeres, ya está bien, ya levántate y grita y chilla todo lo que quiera y todo lo que pueda. Eso ya lo va a hacer la nueva generación, la del nuevo siglo. Son poetas que ya han nacido en democracia, no en dictadura. Han tenido un acceso pleno a la enseñanza. Ya sabéis que el acceso comenzó en los años 60, 70 y ya en los 80, 90, en los 2000 está ya completo. La enseñanza se ha democratizado, la sociedad es mucho más libre, se tiene mucho menos prejuicio.
a pesar de todo lo que sigamos quejándonos, pero la verdad es que la evolución ha sido grande. Hay también, desde el punto de vista de la poesía, multitud de propuestas estéticas. Hay también nuevas formas de comunicación. Estamos en la era digital. ¿Qué es lo que hace el poeta para enfrentarse a todos estos cambios? Pues sobre todo utilizar la ironía y el humor. Con ironía y humor se es capaz de conseguir todo. María Eloy García es la poeta que os traigo como ejemplo de estas poetas ya del siglo XXI, del nuevo siglo. Ella es poeta, es actriz, es recitadora. No sé si alguno de vosotros la ha oído recitar, me imagino que sí. Si alguien la ha oído recitar, nunca ya lo olvidará, nunca. Ella va a utilizar todos los recursos de las nuevas tecnologías, tiene blogs, tiene etcétera, etcétera. Perdón. Y sus temas preferidos, fijaos el cambio tan grande. Va a ser el amor, el desamor. Fijaos los temas. La hipoteca, las cajeras de los supermercados, todos bregamos con ella, la lavadora, o la metafísica que tiene la propia vida cotidiana. También hay metafísica en la vida cotidiana. Veis que son temas que no tienen nada que ver con lo que nosotros entendemos por poesía tradicional, por poesía convencional, ya son otras cosas. Y utiliza, yo creo que su principal valor es utilizar muy bien todos los recursos del lenguaje, especialmente lo fónico y lo semántico. Perdón. Su obra poética. Ahí tenéis 3 títulos. Se dice de ella que ella publica de forma muy así, publica muy despacito, pero luego es muy conocida. El primer título es toda una declaración de principio, metafísica del trapo. Es el trapo de la limpieza. Siempre se identifica a la mujer con el trapo de la limpieza. También tiene su metafísica el trapo. O los otros títulos. Cuánto dura cuánto, o los cantos de cada cual. Para los que estéis interesados o sintáis curiosidad por conocer su obra. De ella hemos elegido un poema que a mí especialmente me gusta mucho, que es una oda a una generación de solteras. Porque las solteras siguen existiendo. Sabéis que la soltera más conocida en la literatura española es la famosa Doña Rosita la soltera, que es el personaje creado por Federico García Lorca. ¿Qué es lo que hace María Eloy García? Va a coger esa imagen de la soltera y la va a actualizar. Es la soltera de hoy, la soltera de hace 50 años, ni muchísimo menos. Lo que más me gusta del poema es la orientación léxica. Si nosotros leemos las palabras que ha ido poniendo una detrás de otra, nos está dando la imagen perfecta de una mujer de la que seguramente muchos de nosotros, todos, conozcamos alguna. Fijaos las palabras que utiliza. Tai chi, pan de soja, mentapoleo, aromaterapia, homeopatía. Bueno, está describiendo nada más que un vocabulario utilizado, nos está describiendo ya un tipo de mujer. Y además estas palabras las manipula y crea neologismos, palabras nuevas. Fijaos lo que hacen con el famoso quiromasaje, convertirlo en quieromasaje. Una simple letrita de más y el quiromasaje, masaje da con la mano, se ha convertido en ese quiromasaje con todo su componente irónico. El resultado es un poema muy afilado, muy duro, pero también tierno a la vez. Todos conocemos alguna imagen de esa mujer. Es irónico y lo que hace es cambiar esa tradición de la solterona, que todavía existe. Vamos a leer primero el poema. El poema de la oda a la generación de soltera lo lee Peque. Está aquí. Oda a una generación de solteras. De tus fatuas liturgias de ONG, qué solitario discurso te queda. Hermosos tus tai chis y qué enérgicos tus pensamientos de último derecho genuinamente humanos. Y al fin, tu última cena, pan de soja y mentapoleo, que es tu sangre derramada. Feliz tu evangélica despensa y tu aséptica cocina,
como un polvo democrático. Arriba, pues, la última demagogia, el rojo profiláctico de tus besos. Arriba la aromaterapia y el quiero masaje, la diosa homeopatía. Orgulloso el que al aroma de tus velas y al sonido de tus mantras no presienta la estudiada disidencia de tu culo intacto. Con la lectura de este poema acabamos ese recorrido que decíamos por las 4 generaciones distintas, donde hemos visto claramente cómo la imagen de la mujer es completamente otra, dependiendo de la generación a la que pertenezca la poeta. Pero para terminar, sí que me gustaría oír a las otras poetas malagueñas que también están en el libro. Son más de 60 poetas, 10 de ellas son malagueñas, hemos leído 4, nos faltan por conocer 6 poemas de otras 6 poetas malagueñas. Más que nada para que os pique un poco la curiosidad y hagáis por conocer, si es que no la conocéis, alguno de estos nombres. El primero es de Rosa Romojaro. Rosa Romojaro también una poeta con montones de premios, tiene un enorme prestigio, es catedrática de universidad y su poesía lo que hace es recrear de alguna manera el barroco clásico español, pero actualizándolo. El poema que vamos a leer se titula Dánae. Ya sabéis que Dánae, Zeus quería seducir a Dánae, Dánae se le resistía siempre hasta que por fin ideó la estratagema. Zeus se convirtió en lluvia de oro, cayó sobre ella que estaba desnuda y la poseyó. Lo que va a hacer Rosa Romojaro es coger ese personaje clásico. Veis cómo los poetas, o las poetas en este caso, acuden muchas veces al mundo clásico y a los mitos clásicos para actualizarlo y hablarnos del ahora. Lo que va a hacer Rosa Romojaro es coger a Dánae y a esa lluvia de oro. Esa lluvia de oro va a ser la luz del sol, que también es dorada y dora los cuerpos, y esa posesión de Zeus la va a convertir en una posesión solitaria. Luego nos va a hablar de otro tabú del que no se habla ni en literatura y mucho menos en poesía, que es la masturbación femenina, con lo que vuelve a romper un montón de prejuicios. Paulín lee el poema Dánae. Sí, Dánae. Chispean los minutos como lluvia de oro en el espejo azul de la consola. Mediodía de un jueves soleado, en soleante seducción del blanco cuerpo retenido en la cámara. La bella se desteje limosa en los sueños del lino y mecida no sabe si la mano es un pez bajo liviana ola o medusa riente en un brazo de mar. El cobre del cabello se derrama cubriendo el cabezal de ascuas encendidas. En el cénit, el sol arde la fronda y la bella despierta el fervoroso tacto de la líquida fibra. Y en el espejo mírase, despeja la espesura y sabiamente ámase. Y decíamos que las poetas se debaten también en un montón de contradicciones. Otra poeta malagueña, Carmen Recatalá, de la generación anterior, tiene también la contradicción de sentirse mujer antigua, romántica, pero a la vez mujer de hoy, y esas contradicciones no sabe cómo resolverlas. Este poema lo lee Lola Costa. ¿Se oye? Sí. Nos pasamos la vida soñando amaneceres. Nos pasamos la vida soñando amaneceres de películas en color, ensayando la sonrisa seductora y la palabra precisa, aprendiendo con esmero las 1001 sutilezas del amor, para que luego llegue un chulo de barrio y caigamos como tontas desmayadas en sus brazos.
Isabel Bono, también poeta malagueña, también novelista. Una de sus novelas ha ganado un premio hace muy poquito tiempo. Tiene un poema también muy cortito, pero muy, muy sugerente. El poema se llama Gracias por su visita y lo lee María del Valle. Gracias por su visita. Antes de despedirse, a ella le hubiese gustado que él preguntara: ¿te has masturbado alguna vez pensando en mí? Ella habría dicho: esta noche será la primera vez. Pero la mujer tiene otras muchas inquietudes. Isabel Pérez Montalbán, otra poeta malagueña también muy conocida, escribe un tipo de poesía que no tiene nada que ver casi con lo que estamos viendo. Es una poesía que está, en cierta manera, aunque de lejos, emparentada con la poesía social. Es una poesía crítica con el sistema, crítica también con la mujer, porque no tiene más remedio si quiere que la mujer salga hacia adelante. El poema se llama precisamente Sistema y lo lee Peque. Compañera, tus uñas azules y no rojas. Estudio de las falsas teorías. Los adioses muy blancos como mares de nieve y los negros perfiles, los sicarios del miedo. Se retrasó la historia, sentí el frío letal del fracaso, la ruina, las vértebras cansadas. Se necesitan cursos intensivos y largos sobre el ciclo del hielo y su andamiaje, para así contemplar los tanatorios del hambre, las plegarias tan humildes, sin respuesta precisa desde los rascacielos. Solo existe un sistema, sin reglas ni principios, que practica, algo torpe, el desescombro que arroja de aplicar el salvajismo. Se necesita química, terapia, indiferencia, para no vomitar ni desmayarse como lo haría un maldito cobarde. Fijaos que el poema comienza con ese compañera, dirigido a todas las mujeres. De Esther Morilla, que escribe... Esther Morilla tiene un libro muy especial que se llama precisamente Mujeres. Y es un libro que a mí me gusta mucho porque habla de la mujer sin ningún tipo de prejuicio. Muchas veces la mujer que reivindica no quiere caer en el feminismo ñoño y lo evita. Y evitar eso, evitarlo a toda costa, es también falsear y falsearse. Esther Morilla no hace eso, sino todo lo contrario. Ella asume perfectamente su condición de mujer del siglo XXI, libre de prejuicios, y nos habla tranquilamente y sin ningún tipo de problema de ella como mujer en ese libro que os decía. Hay un poema muy especial que se titula Cuando sea anciana y que a mí me gusta mucho porque de alguna manera recuerda un poco a esas mujeres extranjeras que nos visitaban y nos siguen visitando en los años 70, 80 y que muchas veces hemos admirado porque las hemos visto completamente libres. Cuando la mujer en España no se atrevía a entrar en un bar sola, las extranjeras entraban tranquilamente y se tomaban su ginebra sin ningún tipo de problema. Esa envidia de alguna manera de esas mujeres que consiguieron muchísimo antes que las mujeres en España la libertad y el estar libre de prejuicios, está dedicado este poema que lee Pili. Ay, Dios. Cuando sea anciana. Cuando sea anciana, seré extranjera. Y me teñiré el pelo de blanco, y llevaré bolsos de crochet, y jerseys de punto de mezclilla con hilos brillantes, y uñas pintadas de colores, y encendedores de oro, y tendré un marido que diga, darling, darling, I love you, y entenderé las canciones, y estaré en el bar hasta que cierren, o hasta un minuto antes.
Carmen López, que es la otra de las poetas malagueñas, escribe una poesía sin concesiones ninguna. Ella maneja muy, muy bien todos los resortes del lenguaje. Juega muy bien con las palabras, con las paronomasias, con crear palabras nuevas, con los neologismos, pero todo eso, que puede parecer fuego de artificio, esconde detrás un cierto vértigo del que no sabe dónde agarrarse. Eso es lo que yo personalmente más me gusta y más veo en su poesía. El poema de Carmen López lo lee Polín. Es inútil que busque otras cosas. Es inútil que busque otras cosas. Un buque atado a un puerto, un minúsculo huerto de bugambillas enormes, la sonrisa de un niño al amanecer. Esas cosas que aprendí en las terapias, que si el día a día solo se soporta con las pequeñas bellezas. Es inútil, porque solo concibo la vida cuando me arranco las vides del pecho y te arranco una risa con lágrimas, y todo enorme como uvas. Pues hemos conocido ya un poema al menos de cada una de las poetas malagueñas que están presentes en el libro, y ya para terminar, ya es tardísimo para terminar, voy a leer un brevísimo poema de Inmaculada Mengíbar, que yo creo que ese poema resume perfectamente toda la lucha de la mujer de los últimos 50 años. El poema se llama, y volvemos de nuevo a las citas clásicas, Un Edipo complejo. Para cuando mi padre me dio las alas, yo había tenido tiempo de construirme un avión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y vuestra presencia. De verdad, muchas gracias.